El estruendo de un plato de porcelana fina rompiéndose contra el suelo fue lo único que logró silenciar las risas de la gala benéfica. Mateo, con su uniforme de repartidor y una caja de comida rápida, no tuvo tiempo de reaccionar. Frente a él, Ricardo Valente, el magnate inmobiliario más influyente de la ciudad, lo observaba con un desprecio que quemaba más que el frío exterior. No era solo un error de entrega, era la irrupción de la pobreza en un templo de opulencia. Ricardo se acercó, limpiando una gota de salsa de su traje de $3,000, y frente a las cámaras de los periodistas, vació una copa de vino sobre las botas desgastadas de Mateo. El silencio fue absoluto. Mateo no bajó la mirada, pero el temblor en sus manos no era de miedo, sino de una verdad que nadie allí conocía. El hombre al que todos adoraban acababa de humillar al único hombre que sabía que esa noche, la muerte estaba sentada a la mesa. La humillación se volvió viral en cuestión de minutos. Mientras los invitados se burlaban y Mateo era expulsado violentamente por los guardias de seguridad, los recuerdos lo golpearon con la fuerza de un naufragio. Hace apenas 2 años, Mateo no llevaba una mochila de entregas, sino un estetoscopio. Era el cirujano cardiovascular más prometedor del Hospital Central hasta que un accidente injusto le arrebató la movilidad fina de su mano derecha, condenándolo al olvido social. Pero su ojo clínico seguía intacto. Mientras Ricardo lo insultaba, Mateo no escuchaba las ofensas, su mirada estaba fija en la vena yugular de Ricardo. En la ligera coloración azulada de sus labios y en la forma casi imperceptible en que el magnate presionaba su brazo izquierdo contra su torso. Ricardo no estaba enojado, estaba sufriendo un evento isquémico silencioso, y en su arrogancia, acababa de echar a la única persona capaz de reconocerlo. Mateo se quedó de pie en la acera, bajo la lluvia torrencial, observando las luces de la mansión a través de la reja de hierro. Su instinto le gritaba que se fuera, que dejara que el karma hiciera su trabajo con el hombre que lo había tratado como basura frente a millones de espectadores. Sin embargo, el juramento que hizo años atrás pesaba más que su orgullo herido. Sabía que a Ricardo le quedaban, como máximo, 60 minutos antes de un colapso total. Intentó advertir a los guardias, pero estos lo empujaron de nuevo, amenazando con llamar a la policía si el repartidor resentido no desaparecía. Mateo vio entonces a la hija de Ricardo, una joven que lo miraba con una mezcla de lástima y confusión desde el balcón. Ella era la única que no se había reído. Con la desesperación de quien sabe que el tiempo se agota, Mateo escribió una nota rápida en el reverso de una factura de entrega y se la lanzó antes de ser arrastrado por la seguridad. Dentro del salón, la fiesta continuaba, pero la atmósfera se sentía pesada. Ricardo intentó levantar una copa para brindar por su nuevo proyecto, pero su mano no respondió. Un sudor frío comenzó a empapar su camisa de seda. El ruido de la música se volvió un zumbido ensordecedor en sus oídos. En ese momento, su hija se acercó y le entregó el papel arrugado que el repartidor había lanzado. La nota decía: el dolor que siente en el pecho no es acidez, y el entumecimiento de su mano no es por el frío. Si no recibe una inyección de heparina en los próximos 10 minutos, no llegará a ver el amanecer. Fui cirujano. Créame. Ricardo arrugó el papel con rabia, pensando que era una broma de mal gusto, un último intento de revancha. Lo tiró al suelo y ordenó que subieran el volumen de la música, sin saber que cada latido de su corazón era ahora una cuenta regresiva hacia el abismo. El colapso fue cinematográfico. Justo cuando Ricardo se disponía a firmar el contrato que lo consolidaría como el hombre más rico del país, su pluma trazó una línea errática sobre el papel y su cuerpo se desplomó pesadamente sobre la mesa de cristal. El estruendo fue seguido por un grito colectivo. Los invitados, que segundos antes reían, retrocedieron horrorizados, formando un círculo de pánico inútil. Nadie sabía qué hacer. Los guardaespaldas gritaban por una ambulancia que tardaría 20 minutos en cruzar el tráfico de la ciudad bajo la tormenta. Fue entonces cuando la hija de Ricardo, con las manos temblando, recordó la nota arrugada en el suelo.
Corrió hacia la salida, gritando el nombre del repartidor bajo la lluvia, rogando al cielo que aquel hombre al que habían humillado no se hubiera marchado todavía con su orgullo herido y su saber médico. Mateo estaba a punto de encender su motocicleta cuando la joven lo alcanzó, cayendo de rodillas sobre el pavimento mojado. No hubo necesidad de palabras, la mirada de súplica de la chica lo decía todo. A pesar de los insultos, de la ropa empapada en vino y de la burla pública, el alma de cirujano de Mateo se impuso sobre el hombre herido. Regresó a la mansión corriendo, abriéndose paso entre la multitud de millonarios paralizados. Al llegar al cuerpo de Ricardo, lo encontró con la mirada perdida y una respiración agónica. Los guardias intentaron detenerlo, pero Mateo les gritó con una autoridad que no admitía réplicas: «Si no me dejan trabajar, este hombre muere en 3 minutos». Con una precisión asombrosa, a pesar del temblor de su mano derecha, improvisó una maniobra de reanimación utilizando solo lo que tenía a mano, estabilizando el ritmo cardíaco de su verdugo ante el asombro de los presentes. 3 días después, en la suite presidencial del hospital más exclusivo, el silencio era sepulcral. Ricardo Valente estaba despierto, rodeado de monitores que confirmaban que seguía vivo por un milagro llamado Mateo. Cuando el repartidor entró en la habitación, ya no vestía su uniforme, sino ropa sencilla y limpia. Ricardo intentó hablar, pero la vergüenza le pesaba más que la debilidad física. El hombre que había intentado pisotear la dignidad de un desconocido ahora le debía cada segundo de oxígeno que respiraba. El giro inesperado no fue el perdón de Mateo, sino la propuesta de Ricardo. Quería devolverle su carrera, financiar una operación para su mano y nombrarlo director de su nueva fundación médica. Sin embargo, Mateo lo miró con una calma que desarmó al magnate. No buscaba dinero, ni fama, ni la devolución de su antigua vida. Solo buscaba una cosa que el dinero de Ricardo no podía comprar. Mateo rechazó el cheque en blanco que Ricardo le extendía sobre la camilla. «No lo hice por el dinero, ni para que me devuelvas mi puesto en un quirófano», dijo Mateo con voz firme pero serena. «Lo hice porque el día que me arrojaste el vino, olvidaste que debajo de este uniforme hay un ser humano, igual que tú». El cierre fue un golpe de realidad para todos los que vieron el video de la reconciliación. Mateo pidió que, en lugar de recompensarlo a él, Ricardo donara toda la inversión de su nuevo proyecto a los hospitales públicos donde miles mueren por falta de atención. La historia del repartidor que salvó al hombre que lo humilló se convirtió en una leyenda de humildad. Al final del día, la verdadera grandeza no se mide por quien está en la cima, sino por quien es capaz de bajar al barro para rescatar a quien intentó hundirlo. ¿Y tú, habrías salvado a la persona que más te ha humillado en la vida?